Diana Verónica y Tony, la entrevista, se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Agradecemos que siempre atiende nuestras invitaciones cuando tiene chance en su agenda. Carlos Acevedo, él es, fue presidente del Banco Central de Reserva y es alguien que sabe sobre economía. Sí, que sabe cómo se manejan las finanzas públicas. Correcto. Si Carlos. no sé, me lo invento. No, tampoco. Bienvenido, Carlos. Carlos, bienvenido. Gracias, Tony, gracias, Diana, por estar acá. Ciertamente es un gusto estar en esta vitrina Textualmente en vitrina. a la vista pública. Así, En esta pecera, algo así. así como deberían estar todos los funcionarios públicos, ¿verdad? Sí. Pero un gusto Bueno, y un saludo a toda la audiencia. Bienvenido. Lo hemos invitado para que nos traduzca en este comunicado de Avanza, donde dice que la banca le está proponiendo al gobierno cambiar condiciones de deuda de corto plazo. No creo yo que Avanza haga la publicación sin estar ya más o menos de acuerdo, creo yo, ¿verdad? Pero... ¿Por qué hacerlo público? ¿Por qué hacer un pronunciamiento público? Ajá, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cómo lo lee usted? Bueno, es difícil decir con precisión de qué se trata sin tener la propuesta que Avanza le hizo a Hacienda. O sea, lo que hemos visto todos es el comunicado, pero sin tener la propuesta, uno nada más puede hacer inferencias de lo que está entre líneas en el comunicado. Bueno, primero me parece claro que sí, Avanza no sacó esto por su cuenta, o sea, debe haber hablado con el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda ya sabía que iba a salir el comunicado y más o menos en qué términos. Entonces, ¿habrá que esperar una respuesta formal del Ministerio de Hacienda? no necesariamente una respuesta formal, pero sí probablemente en algún momento le van a preguntar al ministro qué significa, funciones. Y él seguramente va a explicar, porque además es un muy buen técnico con una larga trayectoria en Hacienda, a pesar de que es joven. Y él está Que en es ministro de funciones. Hacienda ad honorem, ¿verdad? Porque él se quedó con su anterior cargo. El anterior cargo es viceministro. Que es viceministro, Sí. ajá, y ministro ad honorem. Sí, entiendo que eso es, pero es muy bueno, ¿verdad? Entonces, pero el tema está en que obviamente hay un problema de financiamiento del déficit fiscal de cada año que se resuelve, digamos, anualmente en términos de la emisión de deuda de corto plazo, los famosos letes y cetes, cuyo saldo ahorita anda como en 2.500 millones. Entonces, todos los años el gobierno tiene que estar refinanciando, porque eso vence, como es de un año, los letes. Entonces, eso vence y tiene que emitir nueva deuda, pero nueva que reemplaza lo que ya está, pero es como dicen, patear la pelota o Es como bicicletear ahí. Un refil. Como un refil, sí. Gerson exacto. Rogelio Posada. Gerson Rogelio Posada. Él es el actual ministro Sí. de Hacienda. Entonces, el tema es que todos los años está esa presión de refiliar la deuda, y entonces entiendo de lo que dice el comunicado de Avanza que ellos quisieran como una estructuración de mediano plazo, cosa que no existe con la deuda pública de El Salvador en este momento, más allá de la deuda de largo plazo que son los eurobonos. Pero en deuda de corto plazo la figura era letes, un año máximo, era 30 días, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año máximo. Hasta un año. Y los CETES, que la figura salió con la pandemia, que ahí se emitió a más de un año, pero no a 3, 4, 5, 7 años. Entonces esa figura de ese plazo no existe y entonces entiendo que Avanza propone una estructura de emisión de deuda en ese... O sea, los CETES fue una negociación de producto de la pandemia y fue establecida entre las dos partes, los plazos, Sí. indistintamente. Sí. Ajá. Vaya, pero entonces yo, gobierno, tengo esta tarjeta de crédito donde debo 2.500 millones de dólares. Y cada año tengo que estar Pagándola. pagándola. Pagándole, emitiendo nuevo... Y para pagarla emito nuevos títulos que me compra la banca.
La banca es la principal tenedora de los letes y CETES. Ajá. Y Las, entonces, las AFPs tienen un poco, bueno, las AFPs son de todas maneras parte del sistema financiero, pero los bancos como tales son los principales tenedores de esa deuda. ¿pero qué significa que los bancos le digan al gobierno o a Hacienda, en este caso, vaya, ya no te lo voy a seguir comprando cada año, sino que más espaciadito, sino que 2, 5, 7, creo yo? Sí. ¿Qué significa eso? Bueno, ahí es donde hay que ver los términos de la propuesta. De entrada, lo que dice la propuesta es que va a haber más plazo para el vencimiento de esas emisiones. No menciona tasas de interés, que es un componente importante de cualquier estructura de refinanciamiento. Entonces, habría que ver tasas de interés, habría que ver si las tasas son las mismas para todas las emisiones, cosa que creo que no. O sea, ya hay que ver la propuesta para tener más Ya claridad. para hilar fino, pero O sea, lo que se sabe en estos momentos entonces, de acuerdo al comunicado, Carlos, es el gobierno debe a la banca 2.500 millones Más de o dólares menos. aproximadamente, Sí. en deuda de un año. ¿Verdad? No, los letes son de más de un año. O los CETES, decir. Los CETES, un par de años. Un par de años más, ok. Y la banca ha emitido este comunicado en donde le dice al Estado, miren, reestructuremos esta deuda entre 2, 3, 5 y 7 años, pero no te voy a comprar nueva deuda. Es que desde el momento que le está diciendo que se la reestructura es porque está dispuesto a comprársela. No, esa misma, pero no nueva. No necesariamente. Ahí de nuevo hay que ver la letra chiquita. La letra chiquita de la propuesta. Ajá. Ahora, yo creo que esto, bueno, me parece que por una parte quizá trata de preparar el terreno mediático para que cuando esto se haga, ya la gente esté enterada de que había una propuesta, se negoció con Hacienda y ¿por qué? Porque si no, los consabidos van a empezar a interrogar. ¿Por qué están metiéndose a 3, a 4? ¿Por qué esto Los todólogos. Sí, los todólogos. Entonces, bueno, ya estamos advertidos. Ajá. Entonces, como es en guerra cantada, no hay muertos. no hay soldado muerto. No hay soldado. Entonces, creo que ese podría ser uno de los propósitos, que creo que está bien. La otra cosa que yo veo es que el año pasado se anunció que el BCE iba a establecer una facilidad un mecanismo de deuda regional, y El Salvador fue el país donde se decidió establecer. Entonces, esto engarza bien con esa otra iniciativa del BCE. O sea, que serían otros entes privados los que podrían comprar deuda al gobierno de El Salvador y de la región del SICA. O Sí, del BCE, mejor dicho. Sí, del BCE. Digamos que los países miembros del SICA, el SICA, el banco del SICA es el BCE. sí, ¿verdad? sí. Entonces, que podrían emitir deuda los gobiernos y agentes públicos y privados, bueno, públicos sería más bien privados, comprarían esa deuda. Entonces, ese centro, digamos, de transacciones regionales de deuda pública estaría acá. Entonces, engarza bien esta propuesta de estructurar la emisión de deuda pública en plazos más largos, pero no tan largos como 10 años o más. O sea, todas las piezas del rompecabezas ¿Qué tan cierto es que los bancos están, entre comillas, casi obligados a comprar estos instrumentos financieros que financian al gobierno? Eso es lo que se dice en los corridos, que hay una presión muy fuerte sobre los bancos para que compren deuda. Y que ni modo, pues sí. Ahora, a ellos, con las tasas de interés que les paga el gobierno, y considerando que el gobierno hasta el momento no ha dejado de pagar, es un buen negocio. Entonces, no es que te estén obligando a que me agarres una deuda que te estoy pagando, como las pensiones. Como las AFP. Como las AFPs. Que el interés era muy bajo. Sí, no, en este caso es interés de mercado. Entonces, y además el gobierno ha estado pagando. No es mal negocio para los bancos. Para los bancos. Okay. Y en este hub regional... Sí genera riesgos, ¿verdad? Y esas son las preocupaciones de las matrices. Que el porcentaje de activos de los bancos colocados en deuda pública es muy alto como proporción de todos sus activos. Entonces ahí hay un riesgo... puede haber un desequilibrio. Digamos, en caso de que el gobierno entrara en problemas de pago, el golpe sobre el patrimonio de los bancos sería fuerte. Entonces
es un riesgo que hay que cautelar. Ok. El banco entonces, de acuerdo a este comunicado, aparentemente no podría adquirir nueva deuda del gobierno, sino que refinanciar la ya existente, 2.500 millones de dólares. ¿Y los bancos podrían ser participantes de este hub que está creando o que ha creado el BCE desde El Salvador para financiar deuda Por supuesto, la región ellos centroamericana? son agentes económicos que tienen la capacidad de comprar deuda pública. Entonces podrían ser partícipes de esto también. De hecho, si se materializa esta propuesta, serían, desde luego, partícipes. Lo están haciendo ya. Uh-huh. ¿Por qué emitir un comunicado? Para avisar que viene esto y que la gente no se extrañe. ¿Qué significa, o sea, qué síntomas sobre la economía nos envía este mensaje? Bueno, algunos han dicho que significa que la situación fiscal está muy complicada, pero yo creo que es más bien al revés. El riesgo país ahora anda ya por debajo del 9% y llegó a más de 35% en julio del año pasado. O sea que el riesgo país de El Salvador ha mejorado significativamente en el último año. Y si sigue mejorando, digamos, si baja de 8 fichas que está ahora, que baja 4 puntos más, ya El Salvador puede salir a emitir deuda en los mercados internacionales de eurobonos. Entonces esa es una buena señal. Bueno, el ENVI lo elabora JP Morgan, que acaba de sacar un reporte muy positivo. Beneficioso para el país. Sí, y unos meses antes Bank of America, que son los dos bancos más grandes de Estados Unidos, JP Morgan es el más grande, bueno, Bank of America es el tercero, están viendo positivamente la evolución económica y en este caso particularmente fiscal de El Salvador. Entonces, eso no quiere decir que la situación ya está... que estemos bien. Ya estamos en un picnic, sino que se está trabajando bien para manejar los riesgos fiscales. Porque el comunicado que sacó la misión del Fondo Monetario en febrero decía, bueno, felicitamos al gobierno de El Salvador por los esfuerzos para bajar la deuda, pero esta sigue siendo insostenible. Y me imagino que si se actualiza ahora, que no ha pasado demasiado tiempo desde febrero, el fondo seguiría diciendo la deuda es insostenible, tal como está ahora. El punto de honor era quitar el Bitcoin como moneda de curso legal. Y los temas de rendición de cuentas y gobernanza. ¿Te recuerdas? Pero entonces en el tema fiscal, obviamente la situación no es bonancible, pero no es... No somos Argentina. No es catastrófica. No, de hecho ya en el ENVI, bueno, estábamos después de Venezuela en algún momento. Venezuela, El Salvador. Después le pasamos a Argentina. Venezuela, El Salvador, Argentina, El Salvador. Después le pasamos a Ecuador. Y ahora le acabamos de pasar a Bolivia. O sea que ya hay por lo menos 4 países que están peor que nosotros cuando estábamos de segundo después de Venezuela. ¿Y qué tecla se ha tocado para que El Salvador vaya al menos en esa ruta? Mejorando perspectiva de bueno, país. la recompra de los eurobonos, eso ayudó mucho. La voluntad manifiesta de honrar los compromisos fiscales ha ayudado. La reducción del déficit fiscal por aumento de la recaudación ha ayudado. El Salvador ya a partir del 2021 y el año pasado ha pasado a ser el país con la mayor recaudación en América Latina. Histórico, ¿verdad? Nunca El Salvador había estado ni de lejos. De hecho, éramos el país con Guatemala en el mundo con las mayores tasas de recaudación tributaria. Ahora estamos a la cabeza de América Latina. O sea, ha habido varios hechos que muestran que hay voluntad de hacer bien las cosas y que se están dando pasos para mejorar la situación fiscal. Si como gobierno hoy me llegara el estado de cuenta de lo que debo, ¿cuánto saldría ahí que debemos como Bueno, país? el dato actual de toda la deuda pública, incluyendo el recálculo de pensiones, anda en 28.500 millones de dólares. ¿Y eso del PIB era? Bueno, con respecto al PIB del año pasado, 32.500, será que 85, 86, pero como supuestamente el PIB ahora va a crecer, probablemente va a ser un 82% del PIB más o menos. O sea, pero llegó a 92% del PIB con la pandemia en el 2020.
Claro, por la emisión de deuda. Significa que 8 de cada 10 dólares Los debemos. Los debemos. 8 de cada 10 dólares del ingreso. Del ingreso. De lo que producimos. De lo que producimos. Sí, pero lo que producimos es un flujo anual, mientras que la deuda es un stock puntual. Es como que alguien tiene una deuda de $20,000 y su salario anual es $20,000. Entonces sí debe el 100% del salario. Sí, pero la deuda no la tiene que pagar en un año. La tiene que pagar en 10, 15, 20 años. Entonces con un salario de 20,000 puede... Le da para pagar la deuda. Pagar una deuda que es el 100% de su salario. A largo plazo. Ahora, es buena pero noticia. Igual es El Salvador, igual un país. ¿Verdad? Sí, es una buena noticia escuchar de que la recaudación fiscal ha crecido. Ya decía usted, Carlos. Había crecido, este año está cayendo. Y este año está cayendo. Exportaciones, me también parece. Nos dijo Silvia Cuellar. Silvia Cuellar que esperaban que crecieran para el segundo trimestre y pero parece que no ha sido así. Han caído 7% en el año. La primera mitad del año han caído casi 7% las exportaciones con respecto al primer trimestre del año pasado. ¿Qué pasa? ¿Que Estados Unidos nos está consumiendo menos? Sí, pero esto es fenómeno regional. Yo estaba revisando hace días las exportaciones regionales y todos los países, por lo menos los 4 del norte de Centroamérica, Guatemala, Salvador, Honduras y Nicaragua, tienen exactamente el mismo comportamiento. O sea, hay una disminución en las exportaciones hacia Estados Unidos, que es nuestro principal. Las exportaciones totales han caído en los 4 países y probablemente en otros países. Yo revisé estos 4 desde el último trimestre del año pasado. Ahora, para todos, el principal mercado es Estados Unidos. Entonces, esa caída de las exportaciones totales está jalada por las exportaciones hacia Estados Unidos. Pero es un fenómeno regional, lo cual quiere decir que el tema es Estados Unidos, la caída de demanda de Estados Unidos. Sí, o sea, Estados Unidos nos está comprando menos y nos explicaba Silvia Cuellar que tenía que ver con los insumos, ¿verdad? Que allá tenían bastante stock por la pandemia, se acumularon inventarios y que debido a eso había bajado la compra hacia la región. Y al caer las exportaciones, caen también las importaciones y toda la recaudación de IVA sobre importaciones obviamente cae, y por eso es que el IVA ha caído como 5% también en la primera mitad del año comparado con el año pasado. Y el IVA es el principal componente de nuestros tributos, entonces toda la recaudación ha caído como 1,5% en la primera mitad del año. Y eso es lo que explica entonces la disminución de la recaudación de impuestos. En mi opinión, es la principal razón. La caída de las exportaciones y de las importaciones asociadas y la caída del IVA sobre esas importaciones. Ok, es una cadenita. Una cadenita. ¿Sabe qué? Si se está exportando a varios países, ¿a dónde dijo la vez pasada Jorge Cruz? En Praga, en Alemania. Sí. Es el Cherito Café. Marihuanol, no. ¿Qué onda? Usa marihuanol, Carlos. Es bueno. No se lo unta. No, y eso existe, es cierto. Sí, existe. Sí, yo pensé que era un meme de... No, allá en el centro lo venden, sí. Pero es legal eso. Es más, hay un dolofín marihuana. Pero no es legal, sí. Sí, yo creo que sí. Sí, porque como de venta masiva. marihuana. Ha de tener algo. Ajá. O sea, pues, no se fuma. En otros países es. Eso sí se está. Este es producto nacional, se llama Cherito Café, es el café oficial de Diana Verónica y Tony, y le vamos a hacer entrega. Es el que está tomando. Le vamos a hacer entrega de esa bolsa para que la disfrute en casa. Y se va hasta Praga. Entre otros lugares. Países. O sea, es un café de exportación, compran los mejores lotes. Cherito Café tiene dos variedades, el Zampacho Black Honey, que viene de la finca Las Veraneras, y el Paca semilavado de la finca La Palma. Usted y todos los radioescuchas pueden adquirir Cherito Café a través de las redes sociales, @cheritocafé.sb. Ya vino San Martín, compañero. Ya vino San Martín. En San Martín encuentras más de 700 opciones a tu elección con los combos de 3 de 3 Premium, 3 de 3 pasta o también 2 de 2 pizza. Disfrútalos en tus almuerzos o cenas a partir de las 12 del mediodía. Y agradecemos también a las amigas de Línea Rosa, quienes nos han trasladado los desayunos desde una sucursal de San Martín hasta la cabina de Diana Verónica y Tony. Usted también puede viajar con su conductora de confianza, 6200-4491 o a través de Línea Rosa App.
Estamos conversando con Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva. Estamos hablando de la economía, deuda, finanzas del país. Sí, sí, sí. Seguimos ahondando. Después de la pausa. Y esto
8 de la mañana, Aquí 41 minutos. Desayunando como podemos, ¿verdad? Sí, pero es que la plática se vuelve interesante. Aprovechamos también la pausa comercial para seguir conversando con nuestro invitado. Hoy es... ¿Qué es eso? Carlos, es que se oye, Carlos. ¿Y qué quería la servilleta? Ahí está. Carlos ya. Acevedo, economista, expresidente del Banco Central de Reserva, está conversando con nosotros. Estamos hablando de la deuda pública. Fíjate que hay... Si me ayudas, por favor, con el audio del número 4648, por favor, Emerson, porque aquí está trabado. Y espérame, pero antes, Carlos me hace el favor de ponerse los audífonos. Sí. Para que pueda escuchar. Eso, muy bien. Escuchemos el número, terminación 4648. Díaz, una pregunta para el invitado. ¿El Salvador tiene bono demográfico? ¿Lo tuvo o lo tendrá? Muchas gracias. Bono demográfico. Lo tiene en Estados Unidos. ¿Qué es el bono demográfico, Carlos? El bono demográfico es esa cohorte de la población de un país que está en la edad productiva, digamos, entre 18 y 45 años, que forma parte de lo que se llama la transición demográfica. Rápidamente los países pasan por 3 fases. Fase 1 es muchos niños, pocos viejos y una población, digamos, intermedia, mediana. Fase 2, ya no hay tantos niños, todavía no hay muchos viejos y la parte intermedia, la población productiva está en su punto máximo. Fase 3, ya no hay niños, ya no se tienen, hay un montón de viejos y la población de edad productiva ya está chiquita. Entonces los países deben aprovechar el bono demográfico cuando tienen todavía pocos niños y pocos viejos para... La fase 2. La fase 2. Y entonces El Salvador, como una buena parte de su población en edad productiva está en Estados Unidos, entonces el bono demográfico de El Salvador está en Estados Unidos, una buena parte. Y eso significa que de repente se lo van a ver maestros y niños. Esa es la tendencia internacional. Ya países como Japón, Corea son sociedades, y varios países europeos son sociedades bien avejentadas, con tasas demográficas negativas, a no ser por la inmigración. Estados Unidos algo así también, digamos, Estados Unidos crece por los hispanos, por la población afroamericana, pero la población anglosajona ya no tiene tantos niños. En América Latina, Uruguay es el país más avejentado, pero todos los países van en esa transición. Pregunta José Batres, un oyente en nuestra transmisión de Facebook Live. Dice, buenos días, por favor pregúntenle al invitado sobre el crecimiento del país para este año y dice que lo considera muy objetivo y técnico entre todos los analistas económicos que hay en nuestro crecimiento país. Y el PIB previsto. Vaya, de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario, este año El Salvador crecería 1.7% y el próximo año 1.5%, que son las tasas más bajas en la región. Yo creo que eventualmente van a tener que ajustar el Fondo Monetario porque no creo, bueno, este año 1.7 no creo y menos 1.5% el año próximo. Recordemos que en proyecciones de tasas de crecimiento no hay nada escrito en piedra. Entonces, a la medida en que van surgiendo nuevas variables económicas, nueva información, se van ajustando las proyecciones. Entonces yo creo que vamos a crecer un poco más del 1.7 este año y bastante más del 1.5 el próximo año, pero igual no soy Nostradamus, así que... Es que yo siento que esto es bien difícil porque después de la pandemia, Carlos, vea la reactivación y que todo el mundo a trabajar y ¡pum! Rusia y Ucrania, ¿verdad? Después, el elevado costo del precio de los combustibles que los países miembros de la OPEP y la OPEP Plus, que no son los no adheridos, le suben el precio del combustible y eso viene y entonces ya la economía cambia. Sí, lo que pasa es que hemos estado de la pandemia como una especie de drama en 4 actos, digamos. Primer acto, pandemia, se cae el telón, ¿verdad? Segundo acto, se sube el telón, política monetaria expansiva de los bancos centrales, inyectando dinero para bajar las tasas de interés para reactivar la economía. Se baja el telón. Tercer acto, esa inyección de dinero se les fue de la mano y se generó una gran inflación.
se baja el telón. Cuarto acto viene la reversión, política monetaria contractiva. Entonces empiezan a subir las tasas de interés a partir de marzo del año pasado, y eso con el fin de bajar la tasa de inflación, lo cual se está logrando. Pero todavía ¿A qué porcentaje Estados Unidos quisiera llegar? 2% de tasa de inflación, esa es la meta. Ahorita anda en 3.3. Entonces hay que subir otro poco más la llamada tasa de los fondos federales, que en la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto quedó en 5.5. Entonces probablemente en lo que resta del año Estados Unidos la va a subir a 6%, en 2 subidas, digamos, de 25 puntos básicos, a ver si con eso logra la meta de inflación del 2%. Pero eso tiene efectos en desacelerar la economía. Que es lo que estamos. Entonces esto ya estaba previsto, que este año iba a ser un año malo de crecimiento, porque todos los bancos centrales estaban en política monetaria contractiva, o sea, ya se sabía. El dinero es más caro. El Banco Mundial la semana pasada ajustó la proyección para este año a 2.1% para la economía global, pero espera que a partir del próximo año ya se empiece a recuperar. O sea que este ha sido un año malo, pero supuestamente tocamos fondo. Entonces ya más bajo de lo que estamos ahora. O sea, no tocamos fondo para supuestamente después impulsarnos. Para impulsarnos, claro. Esto quiere decir que no va a haber otra invasión de Taiwán por China, que no va a venir una nueva cepa del virus. O sea, asumiendo que todo lo demás sigue normal, que la guerra de Ucrania no recrudece, asumiendo eso, se supone que ya el próximo año empezaríamos a levantar vuelo. Dice aquí Tusk, las economías de las naciones se vinieron abajo desde el momento de la pandemia, lo que usted estaba explicando. Nuestro país ha venido creciendo a paso lento pero seguro. Lo mejor de todo, que vamos hacia el alza, no en disminución, gracias a varias implementaciones que ha realizado el gobierno. Esto de acuerdo a la perspectiva de este amigo Radio Escucha, que es Tusk. ¿Qué piensa usted al respecto, Carlos? Bueno, obviamente con la pandemia hubo una contracción muy fuerte, del casi 10%, y luego en el 2021 la economía dio un rebote fuerte de más de 11%, y luego ha venido el ajuste del 2022 y ahora 2023 y supuestamente 2024. Eso, digamos, es normal en las economías. Entonces ahí va a depender de, por supuesto, los factores globales que siguen incidiendo, además nosotros muy fuertemente por la vinculación, el ombligo umbilical con Estados Unidos, el hecho de estar dolarizados, etcétera. Pero entre los factores internos, ciertamente el gobierno está haciendo cosas que están ayudando a la reactivación. En mi opinión, la principal es el tema de seguridad. O sea, eso genera un escenario muy diferente para empezar a trabajar ya en otras políticas de reactivación económica propiamente tal. Una vez que el tema de la seguridad, digamos, no es la prioridad, porque la mayoría de los malosos están en el SECOT. Entonces yo soy bastante optimista de que vamos a ver una nueva dinámica. El Salvador se está posicionando cada vez más en el escenario, incluso lo del Miss Universo, que yo en lo personal no me gustan muchos esos concursos, pero si ayuda. Nos voltean a ver. Sí, si nos voltean a ver y eso despierta interés y trae inversión, bienvenido. Lo de los Juegos Centroamericanos, la gente se está dando cuenta de que el tema de la seguridad no fue un chispazo de 2 meses. Cada vez más el modelo de seguridad de El Salvador se está viendo con seriedad en el exterior. Además ahora están viniendo los ajustes, ¿verdad? Toda la gente o la mayor parte de los inocentes que se capturaron ya se han sacado después del atarrayazo. Entonces están haciendo cosas como para ir afinando la estrategia de seguridad que son positivas. Yo quiero aprovecharlo, Carlos, porque la semana pasada, sí, aquí en las noticias que uno ve, se reunieron los países del BRICS, los BRICS, que son las grandes economías. Sí. Incorporaron a Argentina, Emiratos Árabes Unidos, a Irán, Etiopía, Arabia Saudí y a Egipto. Y nosotros como país estamos más en la órbita de los Estados Unidos. ¿Qué significa que estos países entren a ese club de países
de economías, se les decía, emergentes. Sí. Bueno, los BRICS es el acrónimo de Brasil, Rusia, China e India, ¿verdad? Los cuatro grandes que estaban como formando un eje alternativo a Estados Unidos, Europa y, digamos, Japón. Yo creo que con la incorporación de todos estos países se está tratando como de recrear aquel movimiento de los países no alineados, que había sido muy promovido por Cuba, cuando estaba Fidel Castro. Ahí había como 100 países no alineados, que no están alineados ni con el bloque occidental, ni con el bloque de la Unión Soviética. Todos estos países que han mencionado están en el bloque de los países no alineados, todos, y muchos más. O sea, había como 100 países, otros países de Asia, además de esos, países africanos, algunos países latinoamericanos. Entonces yo realmente esta ampliación del BRIC lo veo como una reconstitución del movimiento de los países no alineados. El mundo... Con la diferencia de que en el BRIC está Rusia, que no estaba obviamente en el movimiento de los países no alineados porque era parte de la Unión Soviética. Y eso para nosotros como país, que no pasa nada o sí pasa algo. Bueno, tomando en cuenta nuestra pretensión de formar lazos más fuertes con China, que es miembro fundador de los BRIC, sería natural que El Salvador se incorporara a los BRIC. Y con Rusia, el presidente Nayib Bukele estaba ya a punto de hacer una gira a Moscú cuando se vino la invasión de Ucrania. O sea, si no se hubiera invadido Ucrania, la visita estaba planificada como para abril del 2022, más o menos. Entonces ahí tenés China, Rusia, dos países miembros fundadores de los BRIC. Entonces no vería yo por qué El Salvador no pudiera formar parte de esa iniciativa. Que en términos prácticos no creo que tenga mucha relevancia, pero algo cachamos, ¿no? Algo podemos cachar. Algo podemos cachar. Además, como somos chiquitos, con cualquier migaja que agarremos ahí ya es como para una hormiga, una migaja de pan es pues sí. Importante. Ahora bien, Carlos, siempre se ha hablado que nosotros, pues sí, nosotros como El Salvador, no, tiene que ser la región. O sea, y viendo la región, ¿se está uniendo más o no se está uniendo como debería? Por los problemas de Nicaragua, por ejemplo, la situación hay nuevo presidente en Honduras, Guatemala, si es que lo dejan tomar posesión. Guatemala. Sí. Bueno, yo soy morazanista. Yo creo que Centroamérica debería ser una república única. La desintegración de la República Federal Centroamericana en 1838 creo que fue un desastre. Los 5 países somos del tamaño de Colombia, más o menos, juntando todas nuestras economías somos como Colombia, o sea, un país mediano en Sudamérica. Entonces cada uno individualmente somos burbujas que no somos muy viables. O sea, deberíamos de ser realmente una... En el sistema de integración centroamericana se está buscando eso, y de hecho los organismos del SICA, la CIECA, el Consejo Monetario Centroamericano, el Consejo Centroamericano de Ministros de Hacienda, el Consejo Centroamericano de Superintendentes, ya todos ellos se incorporan a los 5 más Panamá y Dominicana, con excepción del Consejo Centroamericano porque son bancos centrales y Panamá no tiene bancos centrales. Pero en todos los demás organismos de instancia regional están los 5, bueno, se habla el K7 ya, o sea, Centroamérica no son solo 5. Incluso hay observadores de fuera como Colombia. Y en el caso del Banco Centroamericano está Corea del Sur, está Taiwán, que creo que va a salir, está España, está Venezuela y Colombia, Argentina, México. Todos ellos están en el consejo directivo del BESI. Del BESI, que es quien más ha estado financiando a este gobierno últimamente, porque el Fondo Monetario, pues ahorita el chorro está cerrado. Sí, el BESI tiene una cartera más o menos igualmente distribuida entre los 5 y también le da créditos a los socios extrarregionales. Hay mucho crédito del BESI, por ejemplo, para Argentina y México, un poco menos. Y entonces sí, la cartera de El Salvador en el BESI es importante,
aunque no es mucho mayor que la de los otros países. Más o menos está distribuido equitativamente. Bueno, nos informa la producción que ya se nos acabó el tiempo. Carlos, siempre, nuevamente, muchas gracias. Ya abordamos el tema del comunicado de Avanza y vamos a ver qué dicen desde el otro lado, ¿verdad? Como usted bien lo decía, pues ya seguramente ya se pusieron de acuerdo. Y ya hay acuerdos al respecto, ¿verdad? Gracias, Carlos. Bueno, siempre un gusto, Tony y Diana, y muchas gracias por el nutritivo y sano desayuno de San Martín. Ahí están los amigos, creo que de Telenoticias 21 esperándolo, así que creo que le van a preguntar, no sé si de lo mismo. Ah, no, de Canal 10. Oh, Canal 10. Ya le vi el micrófono, sí, de Canal 10. Pues. Vaya, ya ve. Vaya, pues. Muy bien, gracias. Hey, si quieren volver a escuchar esta entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn.